veces mis alumnos me dicen, oye, yo quiero tocar jazz, ¿no? Y digo, ¿por qué quieres tocar jazz? ¿Te gusta el jazz? A ver, enséñame tu Spotify o lo que traigas. Y no traen un solo, tu setlist de música, no traes Manches, nada. voy a hacer eso de checarles el celular. A Entonces, ver. por eso también decía Aaron Goldberg, o sea, no toques temas que no te sabes. No, no hay nada malo decir, oye, no me la sé. Claro. Otra que te sepas, pues va, tal esta, ¿no? Con la mano en la cintura te dicen, ¿sabes qué? Ya no te puedo pagar lo que te estaba pagando, te voy a pagar menos. Tú le dices, no, ok, no hay problema. Y tú ves que en la próxima semana ya hay una banda ahí Sí. tocando por esa lana y que ponen la palabra jazz para que sea muy sensacionalista, para que tengas una experiencia de jazz. El Lead Boutique. Ajá, y a la mera hora que tocas te dicen, bájale por favor, bájale más por favor, porque no pueden platicar ellos. Entonces dices, bueno, entonces quieres música de fondo, ¿no? Exacto, ponte tu disquito. Es otra experiencia completamente diferente. Claro. Y llegó Aaron Goldberg al otro día a darnos la clase enojadísimo porque fuimos a un restaurante, nos llevaron a comer y vimos a un grupo de jazz y nos puso una regañada a todos. Qué porque vergüenza, ¿cómo bro. es posible que...? Y una frase que hablaste en un podcast que me gustó mucho que decía, eres un servidor de la música, no te sirvas tú de la música. La mayoría de músicos que yo conozco que aman lo que hacen, no lo han dejado de hacer y no se han muerto de hambre. ¿Dónde está la cámara? Esta es tu cámara. A ver. Bienvenidos amigos a Musicast. En esta ocasión estoy privilegiado porque está con nosotros Archie Salcedo. ¿Cómo estás por ahí? Súper contento de estar acá contigo. Perrísimo. Traté de ponerte acá cómodo, que te sintieras como pez en el agua, ¿no? Excelente, sí. Estuvimos ahorita platicando ya un poquito de música. Vamos a hablar de un montón de cosas. Te dije que de repente como buzón de quejas por acá también. También se vale, Entonces, ¿por qué no? platícanos un poquito de ti, de tus proyectos rápido y ahorita tocamos algo, que te avientas alguito. Bueno, yo soy de Ciudad de México, soy chilango. Ya tengo cerca de unos 23 años viviendo aquí en Guadalajara. Empecé en la Ciudad de México desde morro, me gustaba la música por mis hermanos. Entonces, pues crecí con toda la onda Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Grand Funk. Mi hermana adoraba Grand Funk. Entonces, empezó mi gusto por la música con ellos, ¿no? Yes. Y ya después entré estaba en la escuela, en la primaria, y éramos un grupo de cuates que nos juntábamos. Y cuando entré a la secundaria, tenía un amigo que su hermano mayor tenía una banda y tocaban en la azotea, así tipo los Beatles, ¿no? Entonces los íbamos a ver, él me invitaba. Entonces yo los veía y pues eran como mis ídolos, ¿no? Sí. Me llevaban, no sé, unos 10 años, ¿no? Y ya los veía yo bien matudos y tocando, y tocaban rolas de todo mundo, de Pink Floyd, Led Zeppelin, de Beatles y todo. Yes. Entonces el baterista, hacían unas cascaritas, en ese tiempo se usaba todavía las cascaritas de fútbol, cerrábamos la calle. Sí. Ahí en la Colonia del Valle. Mucha gente ya no le tocó ese cotorreo, ¿no? Ya no. Ya salir en la calle ya no se puede a jugar, ¿no? Allá en Ciudad de México, en la Colonia del Valle, en una calle que se llama Pitágoras, Anaxágoras, etc. La gente que conozca. Era una cerradita, y entonces teníamos la oportunidad de cerrar la calle y eran los partidos de fútbol. Entonces, a mí, me gustaba el fútbol, pero no tanto como la música. Entonces, el baterista que tocaba, que le decíamos el Flaco, que tocaba en esa banda. ¿Tú todavía no tocabas nada? Yo todavía no tocaba nada. Ya. Entonces, este cuate le gustaba más el fútbol que la batería. Entonces, se bajaba a jugar fútbol y yo aprovechaba que él se bajaba a jugar fútbol y yo me subía al instrumento y empezaba así, ¿no? Claro. Y trataba de coordinar las dos manos y empecé así, ¿no? Uno tieso, acartonado, ¿no? Acá, bien. Ajá, claro. Y ya después meter el pie y todo eso. Entonces, cuando realmente ya empezó mi gusto en serio por la música, me metí a las escuelas estas que tenía el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA. Tenía unas escuelas de iniciación artística. Entonces yo me metí a una escuela de iniciación y me tocó la suerte de conocer un maestro extraordinario que se llama Enrique Castro Flores. Por cierto, que si llegas a ver este podcast, estaría chido que lo vieras. Alguien que quiero mucho, que le agradezco todas las enseñanzas que
que me dio y realmente él me metió en este mundo de la música, ¿no? Quiero pausar ahí un poquito porque está bien cabrón cómo, bueno, he platicado aquí con músicos que han venido, que admiro, como tú, como vino Willy Zavala, Gracias. Ajá. y muchos músicos que he visto famosos, a los que no tengo acceso, vaya, que siempre hablan de un maestro que les marcó bien cañón. Sí. Para los que no sepan, Archie Salcedo es, también eres maestro, eres jazzista. Sí, Yo sí. te conocí tocando jazz. Sí. Para mí fue un impacto verte. Eres Gracias. de las personas que yo he presenciado que toca, así que me impacta, cabrón. Gracias. Yo soy un baterista frustrado, yo toco la batería, qué buena onda. pero por primera, o sea, mi primer instrumento es la guitarra. Qué chido. Ahorita ahorita me diste como un pequeño resumen de todo lo que pasó. Me gustaría que tocaras algo, man, y que te vinieras acá a tomar cafecito conmigo. Perrísimo, hermano. Qué locura, no mames. Dale para acá, vente por este lado, hermanito. Tráete tu cafecito. ¿Qué tal el cafecito? ¿Cómo quedó de azúcar? Súper bueno. ¿Sí? Perrísimo. Oye, ¿qué tal suena la bataquita? Increíble, ¿Sí? increíble. La tienes muy bien afinada y tiene muy buen ataque. Genial. ¿Qué opinas tú de que las batacas agarran mejor sonido con el tiempo? ¿Será onda de los parches o de la madera real? Mira, hay una cosa básica que aprendes con los años que es el movimiento de las moléculas. O sea, cuando tú compras un instrumento recién hecho, con el tiempo las moléculas se van moviendo y van agarrando un carácter diferente. Entonces, por eso a veces los instrumentos vintage llaman mucho la atención, ¿no? Porque ya tienen ese sello del tiempo, ¿no? Los platos, yo soy súper fan de los platos. Yo soy cymbalholic. Así de plano. Entonces, siempre estoy buscando sonidos y los platos cambian también. O sea, las moléculas se van moviendo y platos que compré hace 8 años, ahorita ya suenan un poquito diferentes. O no sé si es mi oído que, no, sí que se va adaptando, pero... Se dice, ¿no? Que definitivamente, pues sí. Ahorita que dice las moléculas puede sonar muy... pues ¿de qué me está hablando Tato? Yo llegué a escuchar que la madera, con el tiempo, a nivel molecular, de repente se empiezan a cristalizar ciertas cosas. Entonces, o sea, de la madera. No sé bien cómo explicarlo. Pero imagínate, pues, lo que pasa con los años. Hay instrumentos que tienen 60 años, pero la madera tiene 100 años que se construyó. O sea, son maderas, olvídate. Sí. Y pues... De hecho, DW, por ejemplo, que se ha dedicado mucho al marketing. O sea, DW realmente es una empresa que le reconozco que en cuanto al marketing ha sido campeona. Ha comprado troncos que han estado bajo el agua durante, no sé, 80 años. No manches. Y cosas así. Obviamente la compañía tiene menos de 80 años, pero han encontrado gente que trabaja maderas de hace mucho tiempo. Maderas exóticas de Jarrah, de Australia, de África, de todos lados. Y construyen baterías con esas maderas. Entonces, sí, el sonido es completamente diferente, ¿no? Yo digo que es una cuestión de marketing.
completamente, ¿no? Pero sí es cierto que la madera es muy maleable, o sea, tú un instrumento de madera, mételo a una temperatura y va a cambiar. responder diferente, Claro. ¿no? O sea, si lo tienes en la humedad, si lo tienes bajo el sol, o sea, va a responder diferente, ¿no? Claro. Digo, todos mis amigos contrabajistas con los que trabajo, ¿Sufren de eso o qué onda? sufren de eso, o sea, de repente el contrabajo, bueno, es un instrumentote completamente de madera. Sí. Y ellos luego lo resienten. Sí, Los está cambios de pensado. temperatura los resienten así Eso no completamente, lo sabía. ¿no? Entonces, la madera es un cilindro que está compuesto por diferentes capas. Entonces es un poquito menos maleable que un violín o que un contrabajo. O sea, esos son más delicados. Ya. Estos como son digamos, son más capas y tienen una resina que los sella. Entonces, diferentes empresas tienen diferentes procesos, algunos con presión de aire, algunos son con una prensa hidráulica y lo sellan y sacan un cilindro. Mucha tecnología se ha implementado, ¿no? Exacto. A ti te patrocina Ludwig. Ahorita pues ahorita estamos, trabajando ahí con ellos. Trabajando ahí más o menos con la empresa que los representa aquí en México. Perrísimo. Que es Orquestalia. Saludos a mis amigos de Orquestalia, por cierto. Saludos. Cualquier instrumento que necesiten está orquestalia.com.mx ahí con ellos. Perrísimo. Entonces, sí, hay algunos instrumentos que les llaman sólidos. Los sólidos es que, haz de cuenta, agarras el tronco, lo perforas y de ahí sacas el vaso. Jodas. O sea, no son pliegos. ¿Hay baterías que hacen eso? Sí, solid drums. Órale. Sí. Me imagino que es mucho más caro. Mucho más caro. Qué locura, man. Hay tarolas sólidas. Yo tengo una tarola sólida, marca Tama. Y tú puedes tú distinguir el sonido. Es un balazo completamente, porque obviamente mientras más densidad tenga la superficie, hay más proyección. Sí. Entonces, por eso el rollo de las maderas. Las maderas no es que haya maderas malas o maderas buenas. Hay maderas diferentes. Entonces, por ejemplo, si comparas el nogal con el abedul, con el maple, obviamente las maderas más porosas tienden a absorber un poco más el sonido. Claro. Las maderas más sólidas tienden a proyectar más. Entonces, ¿qué pasa con la acústica de los lugares? Cuando le pones paneles, haces que el sonido se distribuya entre las cavidades. Exactamente. Si tienes una pared lisa, el sonido es más... Y es lo que hacen con las hojas de madera. O sea, a las hojas de madera les ponen una gota y ven cuánto tiempo tarda en absorberlo, esa gota la madera. Entonces, hay maderas que tienen, o sea, que dejan la gota completa ahí. O sea, que tarda meses en ser absorbida. Significa que es muy sólida, muy rígida. Porque es muy rígida. Okay. Entonces, ellos le llaman a ese tipo de, bueno, a las maderas que son más porosas les llaman maderas de base o les llaman basswood. Entonces, como son maderas un poquito más económicas, digamos, las famosas gamas estas que a mí me chocan, pero bueno, dicen, es gama alta, gama media, gama baja. Yes. La madera es un poquito más económica, pero no es que sea una mala madera. Entonces tú lo compensas, por ejemplo, estas maderas son maderas que ellos llaman maderas de gama baja, ¿no? Sí. Que es basswood. Sí, aquí se ven los layers, aquí se ven las capas, ¿no? Delgadas. O es poplar, que es otro tipo de madera. Pero lo compensas con unos buenos parches y un buen mono tocando, ¿no? Claro. También que le saque sonido, porque puedes tener la mejor batería, lo hemos hablado aquí. Así es. Pero si el mono no le puede sacar un buen sonido, sí, es una locura. Oye, hermano, quiero que me cuentes un poquito, volviendo un poquito atrás. Has tocado con Gloria Trevi, con Amanda Miguel, Diego Bernabé. Quiero que profundices un poquito. Cuando eras niño, dices que creciste en Ciudad de México. Ajá. ¿Qué música se escuchaba en tu casa? ¿En qué momento te encontraste así con la rola que te voló la mente? ¿Sabes? Me gustaría saber todo eso. Mira, yo soy el más chico de 6 hermanos. Algunos ya murieron. Pero, por ejemplo, mi hermana mayor escuchaba Beatles, Rolling Stones, Grand Funk, etc. Mi otra hermana le gustaba más la onda de las baladas, escuchaba en ese entonces Estelita Núñez, Rocío Dúrcal y todo. Entonces
Había un poco de todo. Siempre había música en mi casa. Genial. Otra de mis hermanas le encantaba el rhythm and blues, entonces escuchaba Marvin Gaye, Diana Ross, Perrísimo. Gladys Knight and the Pips, Earth, Wind and Fire. Entonces, afortunadamente crecí con un bagaje cultural ahí Perrísimo. bien chido, ¿no? Sí. Entonces, la ventaja que yo tenía cuando yo tocaba con mis amigos era que me decían, oye, esta rola, me la sé. ¿Por qué? Porque la escuché de todo. desde que era morrito, ¿no? Sí. Entonces, se quedan archivadas ahí se quedan en el inconsciente y pues te acuerdas, ¿no? Claro. Entonces crecí con esa música y ya después yo empecé a agarrar mi propia ruta, ¿no? Mis propios gustos. Sí. Y como te decía, tenía yo unos amigos en la secundaria que íbamos a ver a sus hermanos que eran mayores a nosotros. Por cierto, el guitarrista era idéntico a Brian May. Idéntico. Era un cuate flaco, chino. Órale. Que si le pusieras una guitarra, la que mandó a hacer Era Brian él. May, bueno, la que él hizo, Sí. no manches, era Qué idéntico, loco. ¿no? Entonces, y ¿Eso tocaba fue en Ciudad de México? también. Eso fue en Ciudad Ya. de México. Entonces yo empecé a tocar la batería porque el baterista que le decíamos el flaco le gustaba más el fútbol. Entonces yo me enseñé solo y empecé a tocar con ellos. Entonces era el morrito de la banda, ¿no? Simón. Y, y me decían, a ver, apréndete esta para la próxima semana. Y ahí me tienes toda la semana escuchando, ¿no? Entonces tenía otro amigo que tocaba ya la batería en una banda allá en México, en algunos bares. ¿Qué edad tenías más o menos, me dices? Yo tendría unos 16 años. Órale. Unos 16 años. No estaba tan morro tampoco. Pero ya tocabas batería un poquito. Pero ya tocaba un poco de batería. Ya. Y estos cuates tendrían 25 años, ¿no? Ya. 30 años, ¿no? Sí. Entonces, me iba con un amigo que ya tenía una banda y tocaban en unos lugares que eran famosos en México que se llamaban El Aramis. El Aramis eran unos bares y donde tocaban bandas de rock, tocaban covers, ¿no? ¿Era una zona de bares, pues? ¿O qué onda? Pues no, eran 3 bares nada ya. más. Uno estaba por la zona de Coyoacán. ¿Así se llamaba el bar entonces? Aramis. Ah, ya. Lo que después fue el Arcano, que fue un lugar de jazz por la alberca olímpica allá en México, ¿no? Entonces yo me juntaba con este vato que era baterista y le decía, oye, ayúdame, ¿no? O sea, me pusieron de tarea esta rola del grupo Eagles, ¿no? Hotel California. Entonces yo pues, distinguía un poco y ya me decía, pues mira, esto así, así. Entonces él me ayudó y más o menos empecé a tocar con esta banda covers hasta que ya después vi la convocatoria de las escuelas de Bellas Artes y me metí y ya empecé a tomar clases formales con Enrique Castro Flores. Él me empezó a enseñar la lectura y empezamos con pura tarola. ¿Todavía no te encontrabas con el jazz? Yo no me encontraba con el jazz todavía. Sí, escuché por ahí que estudiaste, perdón, que te interrumpa, que empezaste con la tarola. Sí, yo empecé en tarola sinfónica porque este cuate era maestro también en la Nacional de Música y tocaba en una orquesta. Entonces era un baterista de jazz, pero tocaba casi pura tarola orquestal. Entonces él nos daba estos libros, el Podemsky, puros libros de tarola. Que hay que sacarle varios sonidos a la tarola, ¿no? Así es, y la técnica es diferente. Él me cambió la técnica. Yo tocaba lo que llamamos nosotros técnica natural o match, ¿no? La forma natural en cómo tú agarras las cosas. Te voy a pasar tus baquetas para que las tengas allá a la mano. Ok, no te preocupes. Entonces, pues tú agarras las cosas así. Jamás vas a agarrar una cuchara así, ¿no? Y comer así. Claro. Entonces, esta postura es antinatural, realmente. Esta es una postura aprendida por el tambor de guerra. Tienes que desarrollarlo. Tienes que desarrollarla, porque el tambor de guerra se lo colgaban y se hacía de lado, entonces tocaban así, pero obviamente se cansaban. Imagínate estar moviendo a todo un ejército durante horas y estar tocando así, caminando. Entonces tuvieron que encontrar una forma y dijeron, bueno, la baqueta no va a cambiar, lo que va a cambiar es la postura de la mano. Entonces, aquí tu postura está por arriba de la baqueta y aquí tu postura está por abajo de la baqueta. Entonces no cambió la postura de la baqueta, ¿Qué le llaman cambió clásico la eso? Postura de la mano. A esta le llaman tradicional o convencional. Porque se volvió tradicional o convencional en la época de los años 20, 30, 40, en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial todavía. Entonces todos los bateristas que empezaron a tocar, si hablamos de, por ejemplo, el movimiento de jazz de los años 30,
de los años 40, la época del swing y ya luego el bebop, todos los bateristas, la mayoría venían de la escuela militar. De hecho, John Coltrane estuvo, el saxofonista John Coltrane estuvo en la militar. Eso no sabía. O sea, muchos músicos estuvieron ahí. Entonces, era la postura que les enseñaron y empezaron a tocar. Entonces, como que esa postura se hizo clásica y en las orquestas les pedían a los taroleros que usaran esa técnica. Pero ahorita no es requisito. Tú puedes ver que tocan así o... De hecho, le llaman postura alemana o postura francesa. También viene del timpani, del timbal, ¿no? ¿Tú crees que hay canciones que requieren sí o sí esta postura o la otra? O sea, No. tú puedes tocar lo mismo de cualquier manera. Definitivamente. O sea, es una cuestión cultural. ¿Hay más facilidad? O... Mira, no diría que hay más facilidad. Yo creo que encuentras la forma de hacerlo en las dos posturas, ¿no? Antes realmente se tocó todo el tiempo así. La escuela del timbal, la escuela europea, era así, ¿no? Le llaman, de hecho, French grip o German grip. Y ya después empezó con lo de la guerra, el tambor militar, empezaron a hacer esta postura. Esa postura se llevó a Nueva Orleans. Todos los bateristas de Nueva Orleans, como tocaban, eran bateristas de marcha. Tocaban solamente la tarola. Y ya cuando se compila la batería como tal y como la conocemos a principios del siglo XX, todos, o sea, porque antes había un tarolero y había un cuate que tocaba el bombo, le llamaban double drumming. Todavía no estaba el que le daba... Todavía no estaba, o sea, había tres, ¿no? Uno que le daba los platillos. Era la batería fragmentada, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, Ludwig, de hecho, fue el que se le ocurrió el pedal de bombo. Dijo, a ver, ¿cómo hacemos para que ese cuate que está tocando la tarola no tenga que doblarse? Porque le llamaban double drumming. Por eso la mayoría de los ritmos son en negras. Pum, prr, pum, prr, pum, prr, pum, 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 prr, pum, prr, porque no había manera de combinarlo. Claro. Entonces todo es tum, 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 parrum, parrum, parrum. Claro. Entonces, ya cuando incorpora, Ludwig inventa el pedal de bombo. Entonces, lo incorpora y ya ves las fotos de los primeros bateristas de los años 30, de los años 20, más o menos. Sí. Cozy Cole, muchos bateristas que no usaban ni siquiera hi-hats porque le llamaban el low hat. O el sock cymbal, que era el platillo de calcetín. Okay. Entonces lo apretaban. Y luego le decían el low hat, o sea, el sombrero bajo. Sí. Entonces también a alguien se le ocurre levantar el mecanismo y entonces ahora se llama hi-hat. Okay. El sombrero alto. Para los que no saben, yo no sabía eso. Así es. Yo decía, ¿por qué hi-hat, no? Así es. Entonces ahora porque ya está arriba, porque antes estaba abajo. Y ya tenías ahí digamos, amalgamada la batería. Todo percutido tenías por el un bombo, la tarola y el hi-hat y ya podía ser el hombre orquesta ahí. Ya. Y obviamente pues requería más destreza, ¿no? Más, pero también daba más, a lo mejor más libertad de... Así es. No, una solamente ejecutar todo. Así es. Perrísimo. ¿A qué edad era esto que empezaste a estudiar con la tarola? ¿Y cómo fue el brinco a agarrar ya algo más? Pues más o menos a los 16 años empecé en los talleres de iniciación. ¿Empezaste a leer música? Empecé a leer música. El maestro Enrique Castro Flores me empezó a enseñar los valores y etcétera, ¿Cómo te fue con la teoría? ¿Te fue bien o le batallaste? Fíjate que yo tenía muchas ganas de aprender y cuando empecé realmente no se me hizo tan complicado. Ya tenías muchas nociones, ya estaban... Más o menos. Entonces, y el maestro era muy bueno para explicar. Entonces, pues yo agarré la onda y ya empecé a ver los símbolos y todo, nos dejaba tareas y todo. Entonces, ya con los libros empecé a entender las subdivisiones de las notas y empecé a hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, no me llevó tanto tiempo, ¿no? Como veo que a algunos les batallan con la rítmica. Ajá. Algunos, mira, digo, ya después de... Tengo más de 35 años dando clases. Algunos chavos ves cómo se contienen o
no quieren entrar en ese mundo, ¿no? Entonces yo desarrollé, bueno, ya me estoy adelantando en la historia, pero desarrollé un método para que ellos no lo vean de esa forma, sino lo vean con diagramas y es mucho más fácil. Pero en mi tiempo no era así. En mi tiempo tenías que saber, era la vieja escuela de corchea, semicorchea, fusa, semifusa, etcétera. Y tenías que leer, estudios, le llamaban etude, ¿no? Estudio 6, a ver, el estudio 6, y te equivocabas en una nota y el maestro decía, no, otra vez empieza. Sí. Y entonces había varias voces, porque hay también, pues, había baterías, había soprano, había barítono, había tambor igual, había glocken, había marimba, o sea, percusión melódica, armónica. Ya. Entonces, ya cuando yo terminé, el maestro me recomendó, ¿sabes qué? Métete a la Nacional de Música. Yo, para ese tiempo, ya había entrado a la prepa. Estudié en el CCH Sur, Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y tenía yo en ese tiempo tenía la oportunidad de poder cursar una carrera en la Nacional de Música sin hacer examen, simplemente porque yo ya tenía un número de cuenta dentro de la universidad. Entonces, entré directo a la Nacional de Música. Entonces, yo en la mañana estudiaba la prepa en el CCH Sur, y en la tarde-noche me iba a la Nacional de Música, allá en Coyoacán. Ya. Entonces, ahí estuve con otro maestro, Julio Vigueras, el maestro que era percusionista de Lupita D'Alessio. Y de muchas, Manuela Torres, en ese tiempo. Toda esa camada. Ajá. Sí. Estamos hablando de finales del 80, del 87, 88, por ahí. Ya. Entonces, ese cuate era muy bueno para la percusión melódica. Entonces me metí al propedéutico de la Nacional de Música, que realmente no me enseñaron casi nada de batería. Lo que aprendí fue piano básico, armonía básica, percusión melódica, armónica, estudié un poco de marimba, glocken, vibráfono. ¿Cómo te fue con la armonía? ¿Qué relación tienes con la armonía? Pues tú sabes que nosotros los bateristas es todo un martirio. Sí. Pues yo creo que para aprendernos las escalas y... Vi por ahí que dices, saludos a tus compas, los pianistas que tienen que estar estudiando escalas todo el día, ¿no? Así es. Pues yo creo que la armonía es coco para todo músico. Hay quien se le facilita, como hay a quien... Porque también pianistas, guitarristas tienen que estudiar rítmica. Sí. Hay quien le entra y quien no le entra también. Así es. Uno como maestro, el trabajo es hacer que lo comprendan. Ahorita podemos hablar sobre las fallas que ha tenido también la institución de las escuelas de música. Muchísimas, ¿no? Ahorita podemos abundar en eso. Quería como enfatizar ahí el hecho de que hayas estudiado tarola y que realmente hayas visto como que la rítmica, imagino que te desarrolló también una onda muy cañona en la mente, ¿no? Sí, porque realmente ya cuando me metí a las subdivisiones, o sea, los grupos compuestos, empezábamos a estudiar, por ejemplo, grupos de 5, grupos de 7, grupos de 9, grupos de 11, y meterlos en 4 pulsos, ¿no? O meterlos en 2 pulsos. Empecé a meterme en todo ese mundo y luego, digo, lo más fácil es hacerlo sin silencios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. O como yo les digo, grupos de 5, grupos de 5, grupos de 5, grupos de 5. Bueno, ahora quítale el segundo y el cuarto. Ahí es cuando ahora empieza. Quítale el tercero y el primero. Entonces se convierte en una figura completamente diferente. O que nada más suene una nota. Exactamente. ¿No? Entonces, había obras donde te encontrabas con eso y era romperte la cabeza, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, lo estudias previamente y creas... Sí. Refuerza ese músculo, ¿no? De la lectura. Sí. Eso definitivamente me ayudó mucho, ¿no? Y luego en la Nacional de Música, pues hacíamos conciertos a voces, ¿no? Conciertos, en donde, pues yo alcancé a tocar, pues no, no triadas, pero que son como terceras, marimba, sextas, quintas, ¿no? Sí. O sea, intervalitos. Cuestiones muy básicas. Qué chido, ¿no? El instrumento de la marimba se me hace súper loco. Es impresionante. O sea, es un instrumento que requiere de una exactitud impresionante. Yo
conozco vibrafonistas increíbles y admiro mucho a varios vibrafonistas. Yo soy muy, muy, muy fan de Frank Zappa. Entonces, todos los vibrafonistas que han estado con Zappa son impresionantes, ¿no? Impresionantes porque tienen una precisión, una velocidad increíble. Y súmale la armonía, ¿no? Así es. El estar llevando todo eso. Así es. Una Entonces, pues te digo, mi paso por la armonía fue muy básico. Yo trato de refrescar, porque es algo que como baterista no utilizas todos los días. Claro. Pero trato de refrescarme con los conocimientos no sé, de armonía. Claro, no digamos armonía moderna, pero armonía lo básico, básica lo que tienes y cosas así. Sí, Ajá. claro, claro. Ahora, cuando te metes a la cuestión del jazz, pues sí necesitas saber. Hay ya progresiones armónicas. De repente detectar turnarounds, detectar la melodía donde va. Exacto. De repente los formatos, las progresiones 2-5-1 o qué tipo de progresión es esta. ¿Tú ya detectas, por ejemplo, un 2-5-1 cómo suena? Sí, claro. Es claro, súper bonito, sí, claro. sí. Y hay un método de Jamie Abersole que les recomiendo, donde vienen un chorro de progresiones y las estás escuchando todo el día y dices, este es una 2-5-1, este es tal. Sí. O Rhythm and Changes y cosas así. O los turnarounds que Exacto. ¿no? Cosas que yo les recomiendo a mis alumnos, sobre todo en el ámbito del jazz, ¿no? En el ámbito del rock, bueno, en cualquier ámbito es importantísimo saber mínimo armonía básica, pero en el jazz sobre todo es más importante porque... Tienes que estar con el oído al 100. Así es. Definitivamente. Así es. Bueno, entonces para no hacerte el cuento largo, estaba yo en la Nacional de Música, terminé el curso propedéutico que fue de 3 años y ya empecé a tomar clases particulares con maestros allá. El papá de Álvaro López, de un baterista muy famoso, no Alvarito, sino, bueno, Alvarito ya es un señor, pero su papá, yo tomé varias clases con su papá y con algunos bateristas muy reconocidos allá y todo. Y fue cuando, bueno, a mí me gustaba mucho el rock progresivo y empecé a escuchar mucho rock progresivo, Jazz, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, etc. Y de repente llegó a mis manos Frank Zappa, el disco One Size Fits All, y empecé a escuchar temas que tenían que ver como con el jazz por George Duke. Y de repente un amigo que era muy fan de Zappa me dio un disco que se llamaba A Love Supreme de John Coltrane. La primera vez que lo puse dije, ¿qué es esto? No manches, quita esa porquería. Suena ¿no? raro, suena súper raro, sí. Y más era muy denso para más mí. Ese era algo así completamente... Y conforme me fui metiendo en el jazz, porque ya fuimos empezando con temas como Bax Groove, en el vibráfono, C-Jam Blues y temas muy básicos. Cuando empecé a ver el rol de la armonía y de la melodía, me empezó a gustar tanto que me empecé a meter a ese mundo. Había oído, obviamente, a Miles Davis, pero me empecé a meter, a escarbar, y de repente me encontré un tesoro impresionante que dije, no manches, de lo que me he perdido todos estos años, ¿no? ¿Recuerdas más o menos algunos temas o algún artista que fue de no mames? O sea, ¿en específico? Pues fue el disco el que te digo, de John Coltrane, sí. Pero era demasiado, ¿no? Sí, ahorita que toca ese tema, y me acordé también en otro podcast que la primera impresión que tenemos del jazz, los músicos que agarramos y sacamos nuestro pop, que nos dicen del jazz, es como que, ¿esta madre qué? ¿No? Es Así como, es. ¿por qué? Pues no tiene sentido. Uno dice, cualquiera podría tocar, pues, puro ruido, lo que sea. Ajá. ¿En qué momento como que empezaste o hiciste clic con eso? Pues porque cuando ya vi de lo que se trataba, o sea, de lo que empecé a descubrir de las progresiones armónicas y de todo este rollo, empecé a comprender la complejidad, pero más que la complejidad, la genialidad de poder estar improvisando sobre una progresión de acordes y hacer una composición instantánea en el momento, ¿no? Lo mismo en la batería. Aunque la batería cumple un rol, digamos,
de cimentar, ¿no? El beat, de llevar el beat. De llevar el beat, pero también tiene una correlación ahí, ¿no? No es una cajita de música, Claro. no es una cajita de ritmos, digo. O sea, tiene una correlación con el entorno de lo que está pasando. Con la armonía, con la melodía. Y es algo que pasa en ese momento nada más, ¿no? Sí. Entonces, pude encontrar la diferencia de lo que es, por ejemplo, la música de rock, que te aprendes las rolas y siempre es igual, ¿no? Y es súper, súper chido. A mí me encanta el rock. Incluso necesario. Así es. Pero en el jazz es como cada vez que tocas es algo diferente. Entonces empecé a ver la profundidad de eso y después llegó a mis manos un disco que se llama Back's Groove de Miles Davis. No lo tengo en el radar, pero probablemente... Antes de su primer quinteto. Estaba él apenas haciendo su primer quinteto. Y me encantó el disco. De hecho, trae vibráfono y por eso me gustó mucho, porque el vibráfono toca los solos. Y entonces dije, oye, qué chido está esto, ¿no? Percusivo, ¿no? Es súper percusivo, entonces había percusión melódica, había batería con Kenny Clark, Kenny Clarke, en fin, J.J. Thompson, trombón. Entonces empecé a ver como un juego, como una amalgama de instrumentos ahí en los cuales cada uno cumplía su rol y luego era como un juego, ¿no? Era un juego donde yo pregunto, tú respondes y todo, y me empezó a interesar mucho eso. Y ya, de ahí ya me empecé a clavar, me empezó a interesar y empecé a buscar discos y compré los primeros discos del primer quinteto de Miles, los discos, pues el Walking, Streaming, Cooking, esos que son 4 discos que grabaron en 2 días ellos. Eso no sabía. Los grabaron en 2 días, inclusive las nuevas ediciones, lo chido de las nuevas ediciones, bueno, en Spotify, por ejemplo, sacaron las reediciones de esos discos y se oye a Miles hablándole a la cabina. Oye, ¿qué onda? ¿Ya quedó? ¿No escuchado? Sí, lo he escuchado. Y le dice, no, hazlo otra vez. O incluso diferentes tomas salen, ¿no? Así es. Entonces hacen 1 o 2 tomas y vámonos. Qué perro. Era lo que pasaba en ese momento. Qué locura, ¿no? sí. Entonces, pues me empecé a meter en ese mundo, ¿no? Paralelo a lo del rock progresivo, porque me encantaba King Crimson y me encantaba Yes. Ya cosas más rebuscadas incluso, ¿no? El rock italiano, la música europea. Gino Vanelli, escuché que te gustaba Gino Vanelli. Gino Vanelli, Ese bataco, ¿cómo se llama el baterista, sabes? Ha habido varios. Estuvo Andy Newmark y luego estuvo Vinny Colaiuta en un disco que se llama The Nightwalker. Yo el que he escuchado el álbum, el único que he escuchado donde viene la de Brother to Brother, donde viene The Will of Life. Sí, Brother to Brother. Este baterista tuvo un problema de salud y estuvo inválido bastante tiempo y luego se murió. Ay, se me fue su nombre. Ahorita lo googleamos y de volada. Sí. ¿Qué es el ex baterista de...? El baterista de Brother to Brother. A ver, déjame lo checo. Perdóname, se me fue el nombre, pero estuvo enfermo. De hecho, lo fueron a ver al hospital los que en ese tiempo eran los bateristas del momento. Steve Smith, Vinny Colaiuta, Jeff Porcaro, lo fueron a ver al hospital. Y dice que es Mark Craney. Mark Craney. Craney, ajá. Mark Craney, sí. súper bataco, impresionante. Dice, conocido por su increíble precisión, groove y sensibilidad del jazz rock. Este disco de particular es uno de los más emblemáticos de Gino. Trabajo por la mezcla de virtuosismo técnico y musicalidad, especialmente como temas Apalooza, Rolotota, Apalooza. Sí. I Just Wanna Stop, me mama esa rola. Sí. Increíble. Y tuvo una bronca entonces, ¿que se accidentó o fue...? No, creo que fue una cuestión... O sea, se le generó algo. Una enfermedad que se le generó, no sé si fue cáncer o qué fue, pero quedó ya, o sea... No. Lamentable, man. Sí. Es que esas baterías a mí me vuelan la cabeza. Y ya después entró Vinny Colaiuta y grabó este disco de Nightwalker. Y ya después entró... ¿Nada más hay 2 de Gino Vanelli o varios álbumes? ¿Hay varios? No, hay un buen. Hay un buen. No hay Jest of the Gemini, que es uno negro donde él está. Está Brother to Brother. Hay varios en vivo. Está Nightwalker con Vinny Colaiuta.
Sí, tiene un buen de discos. Y hay uno en vivo. Yo lo vi a Vanelli en vivo en México la primera vez que vino. Bueno, la No primera vez jodas. que vino, ¿Hace cuánto fue que eso? fue a un programa con Verónica Castro No en la manches. noche. Y se presentó en un teatro allá en México, en Polanco, que se llama El Ángela Peralta. Pero no se escuchaba Gino Vanelli aquí, ¿o sí? ¿O tenía sus Sí, fans? sí se escuchaba. Había un Sí, grupo de músicos o de melómanos que sí escuchaban a. Yo claro. iba mucho al Chopo. El Chopo es un tianguis cultural en México que ya lleva muchos años, como aquí el tianguis cultural de aquí de Guadalajara. Allá el Chopo era de intercambio de discos y todo. Entonces te vas involucrando con gente que sabe un chorro de música. Mm. Entonces yo me juntaba con un grupito que, oye, ¿qué onda? Ahí Y descubres bandas. pues mira, escúchate y escúchate este disco. Sí, Y ahí tienes, ¿no? En ese tiempo, pues nada de que bájalo, ¿no? claro. Era cómpralo en Hip 70 O o en cámbialos. Sorba, que eran las tiendas de discos de allá de Ciudad de México. Entonces yo me iba a la Hip 70, había dos sucursales, y llegaba, oye, el disco tal, no, pues me llega en tanto tiempo, ¿no? Mm. Y pues tú sabes, todo el ritual de abrirlo, olerlo, sacar la contraportada, leer los créditos, era algo que se perdió. Sí. Que la ¿Eran vinilos neta, o eran eran discos? vinilos, sí, Ya. eran vinilos. A mí me tocó los A mí me discos, los tocó la cassettes todavía. transición De de vinilo vinilo a cassette cassette. a CD. Ya me tocó Y cassette y vendí CD. sí, vendí los vinilos y empecé a comprar CDs. Y ahora quiero volver a comprar vinilos, pero ya Mm. no. Ya Mm. está cabrón, ¿no? Es carísimo y aparte tienes que tener tu tocadiscos. Una vez Sí, iba sí, yo, sí, yo en sí. el carro y vi un mueblezote así gigantesco Ajá. y resulta que era un tocadiscos precioso viejo Sí, sí, y sí, sí. carísimo, o sea, Sí, olvídate. eran muebles, eran muebles. Mi padre tenía uno de esos Mm. que tenía para el radio y abrías la tapa y tenía su tocadiscos para 45 revoluciones y para 33 revoluciones. Entonces Mm. ponías un adaptador para 45 y tenía un como elevador donde si querías oír 2 o 3 discos, los ponías y los guardaba. O Ok, sea, los sostenía. ya. Cuando se acababa, cuando la aguja daba toda la vuelta y se regresaba, se zafaba El otro, el otro y ¡pac! Caía. qué loco. Y entonces Ya era era tecnología, tecnología qué perro. chida, o sea, tener tres vinilos así Sí, y claro. escucharlos uno No tras tener otro. que ir a cambiarlos. Así es. Y luego salieron unas que le daban la vuelta al disco, pero Ala. eso ya era muy caro, ¿no? Mm, Entonces nosotros nos conformábamos con quitar la aguja, darle la vuelta, sí, echarle su limpiadita y volverlo a sí. poner, O en ¿no? los cassettes andar rebobinando el cassette, Andar ¿no? A rebobinando, mucha gente no, no le tocó esa onda, no sabe ni qué es. O en las espérate, películas. unirlo con Durex. Ándale. Se me atascaba la cinta, yo lo tenía que sacar Un con mucho desmadre. cuidado y de repente había pedazo de cinta que se hacía así, ya se Sí, enroscaba. sí, sí, un nudo. Entonces tenías que hacer una edición. Y fíjate que Puta. muchos artistas hacían eso con las cintas. Por ejemplo, el famoso Jay Dilla. Así se editaba antes. Jay Dilla, ¿conoces a este DJ No, que no me suena. Jay Dilla empezó con la onda De los amplios. del hip hop con los amplios? Sí, ya. Y él lo hacía cortando las cintas. Entonces de Físicamente. repente oías tum, cha, turum, cha, tudum, cha, tutum, cha, y Mm, parecía que se atrasa. pero no era necesariamente voluntario, era porque se pegaban. Era porque él empezó Y tan perro que suena cortándolo eso. y vio que empezó a sonar así y entonces ya lo empezaron a hacer de esa forma No jodas. y ya se hizo todo un movimiento. Acaba de morir un baterista muy famoso, ¿Cómo no? pionero de esa vaina, ¿Cómo ¿no? no? Sí, sí, ¿Cómo claro, quién era? claro. No me acuerdo Era cómo. Yo lo acabo de conocer porque me lo presentaron. No Ajá. lo ubico y tiene un Tiny Desk y todo y fue de, Sí, y creo que sí fue de que ese güey fue de los pioneros que empezó sí, sí, como a retrasar así es. o hacerlo pues en vivo, ¿no? Así es, no recuerdo su No nombre, recuerdo pero tampoco. Ujú. por ejemplo ahí tienes a Amir Thompson, el que con Ludwig hizo las baterías Breakbeats, que toca con una banda que se llama The Roots, que tocan en un late night de estos de Nueva York. Mm,
Es un cuate chino, así que se pone sus Brother, peinetas acá. de este vato es esta batería. Así Esta es. es la New Yorker y Ajá. esta bataca la sacó ese compa. Sí, Ajá. que trae un peine. Exacto. Él la sacó con Ludwig. Mm, Con Ludwig, que es la sí. Breakbeats. ya. Y PDP le copió esa onda. Ese Mm, segmento del mercado ya, ya, no ya. existía y este cuate lo lanzó. Mm, Entonces, todas las marcas sacaron su versión de esa, por eso le pusieron New Yorker. New Yorker. Porque es en Justo de ahí ese cotorreo. digamos, para ellos Ah, qué loco. atacar ese segmento del mercado. Y es Amir Thompson, sí. Mm, Y ese vato también. Ese cuate ha hecho, de hecho, él rescató un documental de lo que fue el Woodstock, pero negro. ¿qué es eso? El Woodstock. Woodstock fue un festival de música que se hizo en los años 70, donde se dio a conocer Carlos Santana. Okay, Estuvieron un chorro de bandas. Creo que ya sé cuál es. Y hubo una concentración de gente, de hippies de ese momento, tremenda. Y pues ya sabes, los satanizaron, que porque muchos iban con el Peace and Love y fumaban mota, y etcétera, etcétera, Sí. ¿no? Entonces, los afroamericanos hicieron su propio festival, un Woodstock, pero afroamericano, donde estuvo Nina Simone, estuvo, ¿quién más? Bueno, muchos artistas representantes del movimiento soul. Y ese documental lo sacó Amir Thompson, el baterista como rescatando todo ese rollo, Que ¿no? checarlo, tú ya te levantaste, me imagino. Sí, está en... Ay, ¿en qué está? No me acuerdo si está... Pues habrá que buscarlo. Habría que Ya es que de buscarlo. repente No lo ponen en queremos dar plataformas y luego los publicidad, quitan. pero, ay, No, sí. no hay pedo. Sí, digo, puede que está... Netflix. No está en Netflix. Prime. Creo que está en Apple TV. Creo que está Ok. en Apple TV. Ya. Luego les doy Sí. les doy ahí. Lo Ahí checamos. escribo, ya que salga el podcast, les pongo, miren, huevo. ya investigué Ya se dónde está. comprometió. Y Venga. ahí para que lo vean. Genial. Y sí, bueno, pero volviendo a lo mismo, empezaron con ese rollo de las cintas. Mm, Entonces, pues yo compraba discos ahí y todo, y ya después vino el paso la al transición CD, ¿no? esa. Ajá, al CD. Sí, oye, volviendo un poquito, ¿cuándo fue cuando empezaste a tocar jazz? ¿Tú te diste cuenta que no podías tocar esa onda o en algún momento? Pues mira, me gustaba mucho y entonces yo estando en la Nacional de Música, te digo, termino el propedéutico, me voy con unos cuates y me iba a ver músicos de jazz y yo tenía mi banda alternativa que se llamaba Pabellón 5, llegamos a tocar en el Rocotitlán de ese tiempo. Has tocado en un montón de eventos de jazz bien cabrones. También, bueno, ya después, empecé a ver a algunos maestros y un amigo me recomendó una escuela que está en Manhattan que se llama The Drummers Collective. Entonces, cuando tuve oportunidad de ir para allá, fui a algunos clubs, al Club 55, que ya no existe, y pues me voló la cabeza. O sea, vi músicos que tenían un nivel impresionante. Y en vivo, ¿no? Presenciar todo En eso. vivo, y ya de ahí, pues como que dije, me quiero enfocar en esto, y empecé a meterme en ese rollo. Y entonces llegando a México tocaba con un pianista que se llama Carlos III, al cual le mando muchos saludos. Y ya de ahí con él empecé a conectarme con músicos que estaban en la escena del jazz en Ciudad de México. Y ellos me llevaron a su vez para sostenerme, pues a acompañar a artistas como Diego Verdaguer, Amanda Miguel, estuve un rato con Gloria Trevi, que no me da mucho orgullo decirlo. No, hay unas rolotas. ¿Llegaste a grabar con ella o no? No, grabar Porque no. el bataco de Toto estuvo grabando Colayuta con ella. Colayuta estuvo. Vini Colayuta loca. grabó el disco Súper loco. de Zapatos Viejos, que fue la época en la que yo estuve. A mí me platicó Sergio Andrade como el proceso. Y estuvo Jimmy Johnson en el bajo, estuvo Vini Colayuta, Michael Landau en la guitarra. O sea, Qué armó loco. un bandonón. Hay una rola que se llama Brincan los Borregos de ese disco, La he que escuchado, trae sí. un solo de Vini. Esa la sacamos.
O sea, yo toqué todo ese material en vivo. ¿Cómo te con fue? ellos. ¿Flipaste o era nada más cuestión de...? No, pues era cuestión de escuchar y sacarlo. Pues es un solo muy corto y Ya. todo, pero digo, ¿Te tocó sacar todo ese material? todo Pues? ese material y el material anterior desde Sí, pues los éxitos ahí. Doctor Hay unas Psiquiatra y rolototas. todas A mí, esas yo tengo ondas. rolas de Trevi que me maman. Hay unas rolas A mí bien la que me potentes. gustaba realmente, te digo, es una que se llama Con los ojos cerrados. Ah, claro, bro. Ese es Y de las ese es que... Beanie. Es Beanie, Ah, es no Michael mames. Landau, Oye, los feels que es se Jimmy avienta. Johnson. No, 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 Al no. final de esa No, rola no, no, justo. no, no, no. Pues ese es. No, tiene O sea, tú sentido oyes los completo. músicos, dices, no Con manches, quita razón. la voz. Ahora, algo curiosísimo que te voy a decir que escuches. Escucha todos los coros. Si tienes oportunidad de quitar la voz, escucha los coros. Sergio Andrade contrataba a un grupo de coristas afroamericanos que no hablaban ni pizca de español. Ok. Entonces, todos los coros son pochos. Chaca. Doctor, psiquiatra. Ah, claro. Entonces, quita la voz de Gloria y clávate en los coros. Y también. Eran estos cuates, eran unos Ya. afroamericanos. Yo los conocí porque en alguna gira los llevó, porque regularmente tenía puras chavitas de coristas. Ya. Y bueno, ya luego salió ahí una Sí, historia sí, muy sí. macabra con ellas. Tiene sentido, ¿no? Pero antes los llevaba a estos vatos. Eran unos vatos así negros que grababan. Eran músicos de estudio de ley. Grababan pues grababan con Lionel Richie, grababan con medio mundo. Pero ¿cómo estuvo que llegó todo? O sea, ¿los contrataron a todos? ¿Fue como, te voy a elegir esta banda? ¿O cómo llegaron todos a grabar ahí con...? Mira, yo tocaba con una banda que se llamaba Pabellón 5, que por ahí está en YouTube si la ven. Estamos tocando todos greñudos aquí porque era la época del grunge. Y tocábamos en varios lugares. Le abrimos a Timbiriche, hazme favor, ¿no? O sea, nada que ver, Sí, sí, sí. pero pues iba bien. Nos firmó un sello que se llamaba Latino Internacional, donde estaba Tony Méndez, el que era bajista de una banda que se llamaba Kerigma en México, que fue conocida en los años 90, ¿no? Entonces, la chava que andaba con el guitarrista, un guitarrista extraordinario, Hugo Loyo, búsquenlo, es una bestia el tipo así, pero él está más en el metal. Saludos, Huguito. Saludos. La novia de él estaba en una banda que se llamaba Boquitas Pintadas, donde Gloria Trevi era cantante. Sergio Andrade las vio. Todavía no era Gloria Trevi. Todavía no era Gloria Trevi. Sergio Andrade las vio, las contrató y ya luego sacó a Gloria. Le dijo, tú tienes madera para hacerte Artista. solista. Y entonces él la hizo solista y a las chavas de Boquitas Pintadas las puso como background. O Como sea, coristas. como coristas y como bateristas. Oh, ya. Entonces, en una ocasión que estaban buscando músicos, la chava de Hugo le dijo, oye, ¿por qué no hacen audición como banda? Porque éramos la banda Pabellón 5 y porque están buscando músicos. Entonces, pues para que ya no busquen que un baterista por acá, un bajista Ya por allá estaban y ahí. esto, ya estábamos todos, ¿por qué no le hacen una audición? Entonces nos dieron 2, 3 rolas. Y como pues obviamente necesitábamos lana, Claro. dijimos, órale, pues total, Buena oportunidad. nos vamos con ella, pero seguimos como Pabellón 5 nosotros. Entonces fuimos, audicionamos en una de las tantas casas que tenía este vato, y tenía un estudio ahí muy grande, llegamos, tocamos, llegó, nos oyó 2 rolas y nos dijo, va. Entonces no estuve mucho tiempo con ella, estuvimos 8 meses aproximadamente, y luego yo me salí, Hugo se quedó todavía varios años. Yo me salí porque pues, el maneje no estaba muy chido. Sí. Este vato era un... Pues si te tocó convivir con él, pues te diste cuenta de 2, 3 cosas, Sí, ¿no? sí. O sea, bueno, ya todos saben, ¿no? O sabemos sea, qué se onda. aprovechaba de la gente, dejaba de pagar, no nos pagaba viáticos, nos íbamos de viaje y de repente no había viáticos, gástate, pues a ver cómo comes y llegando a México te lo van a pagar en la oficina, ibas a la oficina y se hacían güeyes. Entonces, cosas que... Sí, oye, quiero tocar ese tema. Vi una entrevista, brother, tuya de hace 13 años. En este entonces tú ya decías que el jazz estaba mal pagado. Y es fecha de hoy que sigue esa misma situación.
Sí, y seguirá. y seguirá. ¿Qué crees que, ahora sí que como músicos, como individuos, qué crees que nos toca a nosotros hacer? O sea, obviamente darnos nuestro lugar, pero ¿de qué manera se puede a lo mejor erradicar un poquito? La otra vez han venido músicos que han dado El mensajes, Willy. Willy, o sea, Sí, hay músicos realmente que tienen autoridad, como yo te considero a ti, gracias. autoridad que la gente de Guadalajara y de otros estados voltean a ver Ah, qué dice. Entonces, pues este spot también es para hablar de ello, ¿no? ujú, Ponerlo sobre la mesa y llegar, pues más que a una cuerda, a una conciencia de que estás tratando con humanos, viejo, ¿sabes? así Y con es. profesionales. O Sí. sea, muchas veces de que, los músicos, ponlos allá en el, o sea, Ujú, ¿sabes? No, no es porque, somos humanos, no. Realmente somos profesionales ujú, en la materia. ujú. Y se ve mucho esta onda de, De yo, los yo le, buenos yo le pagos, sí. decía, le decía a Willy, muchos de estos bares en los que se profesa el jazz, no fueran estos bares sin los músicos que están tocando ahí, Ujú, sin el ambiente que ponen. así ¿Tú es. cómo ves esta vaina? Pues mira, es una situación mundial. En Nueva York, por ejemplo, muchos lugares cerraron. Mm. Eh, en Aquí Nueva, incluso. en Nueva York tienen una onda que se llama two drink minimum. O sea, mínimo dos bebidas. O Mm. sea, tú puedes estar en un set. Allá es por sets. El primer set tienes que consumir 2 bebidas, te sacan y quieres el segundo set. Ah, bueno, tienes que pagar. En algunos te cobran cover. Por ¿Estamos hablando ejemplo, de los músicos? No, de la Blue gente que Note. va. No, de los bares, de los Ya, bares. ya, Cómo se maneja la cosa ahí. ya, ya. Yo tuve oportunidad de hablar con algunos músicos que fueron mis maestros en ese tiempo, y tuve oportunidad de hablar con un baterista muy bueno que se llama Zach Danziger, Sí. que ahorita él está con Gretsch y bueno, él se salió del rollo del jazz y está haciendo música electrónica, está haciendo un proyecto súper original donde pone video y él se pone a tocar y va cambiando, o sea, está muy loco porque Mm, es como hay que electrónico y checarlo. Mm, Zach Dassinger, sí, mm. es buenísimo ese cuate. Él tocaba en el tiempo que yo estuve en Nueva York, estaba con un guitarrista impresionante que se llama Wayne Krantz. ¿Ya has oído a Wayne Me Krantz? suena, me suena. No lo Tú tengo que en el eres radar. guitarrista, escúchalo, es Checarlo. un guitarrista loquísimo. Estuvo con Steely Dan un tiempo. Probablemente me suena. Pero es Wayne Krantz con K. Y ellos tocaban en el 55. Y estos cuates sacaban sus discos independientes, te los vendían. Él sacó 2 discos con una marca y ya como no tuvo pues no tuvo mucho éxito, sacó sus discos de forma independiente. Entonces tú llegabas al bar y los comprabas. De hecho, yo tengo varios discos de él que compré en el Oh, qué bar. perro. Mm. Entonces, en el bar te los vendía o ellos de, de forma independiente te los iban poniendo. Alan Holdsworth, por ejemplo, sacaba su cajita de discos y te ponía el disco en la mesa, Mm. así en la mesa, ¿no? Alan Holdsworth, digo, que ya murió, Mm. pero uno de los guitarristas más impresionantes que ha habido en este Volanteando su mundo, música, ¿no? O sea, volanteando como. su música. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, Eric? Que es un rollo mundial. Desgraciadamente, la música, el jazz dejó de ser, o sea, en los años 50 era la música, era, digamos que la música ¿Elite o más qué? importante. Ujú. Había muchísimos clubs, había una calle, la calle 52, tenía muchísimos bares donde llegaban y pagaban por ver a los músicos. Los músicos tenían una card, una tarjeta donde ellos podían trabajar. O sea, Órale. estaba muy bien, Había estaba beneficios, mejor estaba. pagado. Ok, ya, ya. Después de que vino, bueno, vino obviamente vino la Segunda Guerra Mundial, pero antes estuvo la Gran Depresión en Estados Unidos y dejaron de pagar a los grupos. Antes contrataban orquestas, o sea la orquesta de Glenn Miller Mm. tocaba en salas de baile abarrotadas de gente. Entonces, digamos que la música popular de ese tiempo era el jazz. Y después toda la cosa cambió, empezaron los años 50, salió el rock and roll, etcétera, etcétera. Entonces, el jazz se empezó a volver como una música de culto o una música para un cierto Nicho. sector. Ujú.
lo cual no era así. Desde el principio nunca fue el objetivo ese. Ya. Era la música de la calle, Ujú. ¿no? Es lo que escuchaba, sí. Entonces se empezó a volver como algo intelectual. Entonces, ciertos lugares para darse, digamos, cierto prestigio ponían jazz en la marquesina para que dijeran, bueno, nosotros somos un lugar exclusivo donde tienes jazz, ¿no? Y eso ha sido la situación de muchos lugares aquí en Guadalajara, ¿no? O sea, se supone que son lugares donde vas a escuchar jazz y para ellos la palabra jazz significa mucho, Sí. pero realmente no hay un escenario, no hay nada. O sea, quitan una mesa y te dicen, pues toca ahí, ¿no? No, incluso muchos que incluso pagas cover por una experiencia de jazz y no te están dando como tal jazz, Así es, ¿no? exactamente. Y digo, no tienes ni siquiera un escenario, no tienes Bocinas nada. decentes. El único lugar, sinceramente te lo digo, que desgraciadamente se acabó. El único lugar de jazz que ha habido en Guadalajara es el primer piso. Yo ahí te O conocí, fue. yo ahí te llegué a ver por primera vez. Así Una es. locura, un Era gran el lugar. único lugar donde había un escenario, donde había, o sea, El lugar era adecuado era para... adecuado. Trataron de poner un piano. Lo ideal hubiera sido que hubiera un piano de cola, como en los clubs de Nueva York y todo, pero bueno, se hizo lo posible. Digo, Eduardo, que yo estimo mucho el dueño, el ex dueño, ya, Ujú. ya lo vendió, trató de que tuvieras esa experiencia, ¿no? Ujú. El lugar era increíble. Cuando empezó, pues toqué con el trío de Willy cerca de 10 años en ese lugar. Todos los jueves, todos los Sí. jueves. Y la cartelera era increíble porque ibas los miércoles y había música, los jueves había jazz más tradicional, los viernes había un jazz un poquito más, digamos, más fusionado, y los sábados estaba Arturo Sí, de lo la conozco. Torre con su banda, que era una onda más electrónica, pero también era jazz y Sí, sí, todo. sí, total. Entonces era una experiencia muy chida, tenías una cartelera más o menos donde podías escoger qué tipo de Sí. música querías No, y como dices tú, escuchar. no solo la música, sino el ambiente del lugar. O Así sea, yo es. llegué a ir ahí solo Sí, sí, sí. y era algo, ¿sabes? Te sentía realmente en Nueva York, o Así sea, el es. lugar, la Así luz es. La baja, luz baja, las cortinas así color vino, súper bueno. El lugar, toda la decoración así tipo provenzal francés, lámparas, o sea, estuvo muy cuidado el lugar. El proyecto fue muy bueno. Cuando arrancó, no podías entrar. O sea, la gente estaba parada así con no su manches, trago y no podía entrar, no ¿no? jodas. De cómo estaba. Y poco a poco, pues se fue yendo para abajo. ¿Qué pasó? ¿Dejó de haber demanda? ¿La gente dejó de escuchar jazz o dejó de ser esa onda como la sensación del momento? Yo pienso que fue parte de eso que dices, ¿no? O sea, no sé, yo me he fijado que aquí en Guadalajara, sobre todo, como que algo se pone de moda y todo el mundo va a eso y de repente ya deja de estar de moda y va a otro. Y el primer piso se puso de moda Mm, en el año, no sé si 2007, 2006, 2008, por ahí. ya. Este, y, y estaba abarrotado, ¿no? Y después empezó a bajar un poco, pero luego llegó la cuestión del alcoholímetro Mm, y luego vino, pues, o sea, cada vez así fueron cosas mermaban. golpes bajos, ¿no? Mm, Luego vino la pandemia, mm. Y eso acabó con mucho. se trató de mantenerse. El dueño habló con nosotros y nos dijo, oigan, ¿qué onda? ¿Lo sacamos este barco o lo dejamos? Entonces todos tuvimos, bueno, no todos, ¿eh? Mm. Algunos se bajaron del Algunos barco. se bajaron del barco. Sí. No te voy a decir quiénes, Ellos saben, saludos. Ellos saben pero quiénes son. ellos saben quiénes son. Y luego se quisieron subir otra vez, Ya no se pudo. pero nosotros fuimos de los que le dijimos a Edu, ¿sabes qué? Vamos a darle, vamos a darle. Chingón. Y tuvimos que bajar un poquito, obviamente, Costos. costos. Ujú. Pero ya una vez que empezó a mejorar, dijimos, bueno, ya no. O sea, entonces, yo siento que mucho de los lugares se aprovecharon de eso. Y Entre de ahí otros, se André agarraron de ahí y de ahí ya Bretón, no. muchos de los lugares que hay aquí en Guadalajara. Yo entiendo, mantener un lugar es muy complicado, yo los entiendo a todos ellos,
Pero también, por ejemplo, la mayoría de los restaurantes que ganan bien y que ponen la palabra jazz para que sea muy sensacionalista, para que tengas una experiencia de jazz. El Lead Boutique. Ajá, y a la mera hora que tocas te dicen, bájale por favor, bájale más por favor, porque no pueden platicar ellos. Entonces dices, bueno, entonces quieres música de fondo, ¿no? Exacto, ponte tu Es disquito. otra experiencia completamente diferente. Claro. Y muchas veces hemos terminado haciendo eso. Hay un lugar en Ciudad de México, no he tenido la oportunidad de ir, pero que vas a escuchar jazz y nadie habla. O sea, vas con tu acompañante y... Mira, hay escuchar jazz. varios lugares. Yo acabo de ir hace poquito y por ejemplo, Casa Franca es uno de mis lugares favoritos de jazz. O sea, desde que abres la puerta y subes las escaleras, empiezas a ver pinturas de Charlie Parker y todo, Órale. y estás oyendo jazz todo el tiempo. Perrísimo. Y y la gente va a escuchar a las bandas, ¿no? O sea, las tienes aquí enfrente y todavía tiene esa esencia, esa experiencia. Está Jazzatlán Capital, que también es un lugar donde vas a ver a la banda. No vas a ir a echarte un drink De fondo y la música de fondo. O sea, son lugares que todavía mantienen esa experiencia, ¿no? Y hay uno que otro por ahí, hay otro que se llama Parker Lennox, que es un speakeasy. Ese es un poquito más comercial, pero de todos modos es un lugar que tiene muy buen escenario, que está muy bien ubicado, o sea, lugares que todavía el centro del entretenimiento es el grupo, es la música, ¿no? No es un restaurante que tiene música en vivo. Es jazz y consumes ahí bebidas. O sea, Ajá, no es lo así mismo frijoles con huevo que huevo con frijoles, ¿no? Así es. Entonces, aquí pues tienes que, digo, es lo que hay aquí, ¿no? Entonces muchos de nosotros, por estar tocando, accedemos a eso. Hay quienes son más radicales, amigos míos que me dicen, yo ahí no vuelvo a tocar, qué bueno. Yo hay lugares donde definitivamente no toco, pero hay otros lugares donde vale la pena por tocar con mis amigos, ¿no? Claro, claro. Sí, es un placer. Y pon tú que no te estén pelando, pero yo me divierto. Claro. Y se agradece poder seguir tocando, ¿no? Entonces, oye, pero sí está complicado, sí es complicado. Mira, algunos restauranteros van a ver esto. Si les pudieras decir algo, ¿qué les dirías? A ver, ¿dónde está la cámara? Esta es tu cámara. A ver. Acá. No, pues es muy complicado porque... Muchos son amigos, me imagino, conocidos, ¿no? Son conocidos, ¿no? Amigos realmente no, Sí. son conocidos, ¿no? Ellos están viendo su parte del negocio y nosotros estamos viendo nuestra parte. Yo creo que lo mínimo que tienen que hacer si van a tener un lugar que pretenda tener música en vivo es tener un escenario modesto, pero un escenario. Claro. No que quiten una silla y te digan, te pongas ponte ahí, ahí, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso sería básico. Digo, yo que soy baterista, agradecería que hubiera una batería como aquí. Podrías hacer aquí tu bar de jazz ya, de hecho. De hecho, sí. Y no nada más de jazz, de todo tipo de música. Tener una batería de planta o es mucho pedir que tengan un piano, no le hace. Pero que tengan una batería decente, una batería que decente, puedas usar. algo así. Sí. Esta bataca, con este color tan bonito que es así como rosita. A huevo, sí. Entonces, o sea, que piensen más en que, ok, voy a tener jazz, estoy anunciando jazz, bueno, voy a tener un grupo que va a estar ahí. Y no nada más que sea jazz, o sea, porque hay lugares que manejan diferentes carteleras dependiendo del día, ¿no? Claro. Puede ser DJ el sábado o etcétera, pero que tengas un lugar donde dices, bueno, voy a ir a ver a tal grupo, ¿no? Sí. Sería eso. Obviamente manejar ya una tarifa mínima, que sea un estándar. ¿El problema cuál es, Eric? El problema es que hay muchos chavos que empiezan a tocan un poquito, empiezan como a acariciar un poquito el estilo y ya tienen su banda y ya ahorita con todos los medios digitales se hacen un gran... Sí, es muy ribombante. Ajá, se anuncian como
no sé, Big Band Jazz, ¿no? Big Lo que Band sea. Jazz o Hurricane Jazz o Sí, no sí, sé sí. qué. Y van y desplazan a los músicos que Cobran ya tienen barato para... muchos años Ujú, tocando eso y te ujú, dicen, oye, ¿cuánto les pagas? 1,000 pesos. Ah, no, yo te cobro 600, ujú. ¿no? Y dame chance. Sí. Y al dueño regularmente no es un conocedor de jazz. Entonces, para él, Es música, músicos tocando ahí. con que oiga ruidito, para él va a ser lo mismo. Y Ujú. muchas veces la gente también que va no conoce mucho, no digo todos, pero no conoce mucho el jazz, entonces Claro. le da igual con que oiga un ruidito ahí de Sí, fondo. Va a decir, ay, qué padre, estoy escuchando sí, jazz, sí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Entonces, digo, no me quiero ver muy jazz police, No, pero esa es pero la verdad, es la ¿no? verdad. Ujú. Es necesario, como te decía, hay cosas, y de hecho, te digo, ayer grabé un podcast con un tipo que me voló así la cabeza la manera en la que ve y defiende esta onda. Y él decía como, hay cosas que se tienen que decir y no... Se cuida uno mucho de decir cosas. Ajá. Y la gente está muy sensible de eso. Pero hay cosas que se tienen que decir, brother. O sea, es Bueno, como, es que, mira, digo, no hay que herir sensibilidades, claro, pero no por eso ser un hipócrita. exactamente. Entonces, yo te puedo decir abiertamente que no está bien la situación, que hay, como te lo estoy diciendo, hay gente que maneja los bares y que no, digo, que no tiene las condiciones para tener música en vivo, o gente que con la mano en la cintura te dicen, ¿sabes qué? Ya no te puedo pagar lo que te estaba pagando, te voy a pagar menos. Si quieres, y si no, aquí está esta otra banda, ¿no? Que te cobra menos. Exacto, entonces tú le dices, no, ok, no hay problema. Y tú ves que en la próxima semana ya hay una banda ahí Sí. tocando por esa lana. Ujú. Y empiezan muchas bandas así, porque se empieza a hacer como una fórmula. Digo, no los juzgo, yo sé que el sol sale para todos y Sí. todos tienen derecho, pero sin ellos considerarlo, afectan a los que ya tienen más tiempo tocando y Claro. que realmente tocan o que realmente Sí. se consideran o Jazzistas. se han Abierto un camino. desenvuelto en ese ámbito durante muchos años, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso sería bueno. Por ejemplo, en Estados Unidos se usó algo tipo, no como el sindicato de músicos. Yo en Ciudad de México estaba en el sindicato de músicos, Mm. pero había como una asociación donde los músicos se defendían. O sea, no vamos a dejar eh, o sea, no vamos a tocar por menos de esto. Ujú. Y todos los que estaban dentro de esa asociación estaban de acuerdo y de hecho a los lugares les exigían que tocaran músicos que estaban dentro de esa Mm. asociación, Órale, como un sindicato, una como cosa un así. sindicato, pero no era un sindicato. Sí, sí, sí. Entonces, hacer algo así aquí es muy complicado, pero no estaría mal, por ejemplo, tener un regulador que dijera, bueno, tú vas a entrar a tocar esto, yo te voy a hacer un examen para ver si realmente lo puedes hacer, Mm, ¿no? mm. Y si no, bueno, puedes hacer otro tipo de música que no sea esto, ¿no? Fíjate, hay gente indicada para hacer esto, ¿sabes? Ahorita hablabas de la palabra jazz police. Yo hay varios jazz polices que considero, y no nomás yo, mucha gente, tú eres uno de ellos, ¿sabes? Entonces, ah, dices, esto pasa allá, pero aquí es muy difícil propiciarlo, hermano. O Ujú. sea, a toda costa, porque si no realmente esta onda... mm, ahorita se está escuchando más jazz actualmente que hace un par de años, Sí. pero por lo mismo es, oye, si está viendo más demanda, no que te aproveches de demanda, pues súbete, sino simplemente lo que es, brother, Ujú, ¿sabes? ujú. Lo que es. Y es eso, o sea, sí se puede, yo pienso que sí puede haber cierto sindicato, no sindicato como dices, pero cierta asociación que se encargue de eso, como dices tú. Ellos, estas 10 bandas sí tocan jazz, sí ofrecen jazz. Y bueno, para los bares de jazz, y hacer ese tipo de acuerdo, ¿no? Mira, en México tienen algo así como un supervisor cultural, por ejemplo, ¿no? Ujú.
Alguien que vea la banda y dice, esta banda no es para este lugar. O sea, porque el lugar ya tiene un cierto estatus. Por ejemplo, si vas a Casa Franca, no vas a ver a un grupillo ahí que dices, ¿qué onda? Porque ellos saben que llegan... Mira, yo acabo de ir y estaban los músicos de este español, ¿cómo se llama? El que canta Corazón Partido. Alejandro Sanz. Estaban todos los músicos de Alejandro Sanz. Órale. Hasta subí un video yo en mis redes. Creo que lo vi, sí. Hicimos un jam con Diego Maroto, los martes de jam. Fui un martes. Estaba a full la casa. Había músicos de Chile, de Brasil, Entonces, ese lugar no se puede permitir, no se puede dar el lujo de que por pagarle menos a un músico suban a cualquier chavo y lleguen los músicos de Alejandro Sanz y digan, ¿qué onda? ¿Esto es un club de jazz? ¿Me entiendes? Debe de haber un cierto nivel estándar, porque eso también le da prestigio al lugar. Claro, o sea, al estado, al lugar, a Guadalajara, es como... Así es. Se toca buen jazz ahí, o ahí es como, cualquier güey. Entonces, por ejemplo, si tú hablas a Casa Franca, estoy hablando de ese lugar, no lo quiero hacer promoción, yo no conozco ni al dueño ni nada. No, pero si lo hacen bien. O sea, si tú dices, oye, tengo mi banda y quiero tocar en Casa Franca, te dicen, ok, a ver, mándanos material, mándanos una audición, o haznos una audición o algo. Y hay alguien que dice, esto no. Esto sí. Eso es lo que hace falta en todos los restaurantes. Eso es lo que hace falta. Un regulador. Pero aquí no lo hay porque el lugar lo que quiere es música de fondo. Ruido, hay músicos. Y quiere una palabra sensacionalista que llame la atención, que diga, ya hoy, jueves de jazz. Y como la gente no va a ir a ver al grupo, va a ir a echarse unos drinks y va a decir, ay, hay jazz. Fui a escuchar jazz, invito a mi novia a escuchar jazz. Así es. Entonces la palabra se ha vuelto muy odiosa, la verdad, muy sensacionalista, ¿no? Yo creo que eso pasa en todos los ámbitos. Por ejemplo, a mí me encanta el rock. Y de repente, si yo veo que hay una banda de covers que va a ir que va a tocar algo de Led Zeppelin, me encantaría ir a verlos, porque a mí me gusta Led Zeppelin o otro. Claro. Y si veo que es una banda que no saca los solos, que los ritmos no están bien, que el cantante no está diciendo las letras o las está leyendo en el iPad, o no llega a los agudos, yo salgo muy decepcionado y digo, no manches, ¿no? O sea, ¿por qué no contratar una buena banda, no? Lo mismo pasa con el jazz. Lo mismo pasa con el jazz, ¿no? Entonces, igual, hay de grupos a grupos y obviamente si tú como lugar quieres presentar algo que tenga buen nivel, no te estoy diciendo, los músicos, los mejores músicos del mundo. Te voy a platicar una anécdota rapidísima. En uno de estos festivales de tónica que hubo, que era un festival que se hacía cada año y que era buenísimo porque venían músicos de muy buen nivel de Estados Unidos, vino un pianista que acaba de estar aquí que se llama Aaron Goldberg. Y yo estuve en una de los masterclass de Aaron Goldberg. Y él al otro día, eran clases de una semana. Y un día los llevaron a comer a un lugar, no voy a decir el nombre, pero los llevaron a comer a un lugar y llegó Aaron Goldberg al otro día a darnos la clase enojadísimo porque dijo, a ver, fuimos a un restaurante, nos llevaron a comer y vimos a un grupo de jazz y nos puso una regañada a todos. Qué porque vergüenza, ¿cómo bro? es posible que o sea, ustedes son los representantes de de esta cultura, de este gremio, de este lenguaje, de este nicho, y estén presentando eso? Entonces todos empezamos a ver, pues ¿a quién vio? Entonces, pues por ahí me dijeron quiénes eran y bueno, ahí se quedó, ¿no? Sí. Entonces, digo, no sabes quién puede sentarse ahí a verte, no lo sabes. Entonces, sí tiene que haber una cierta selección y no nada más en el jazz, en todo. Presentar algo que esté... digno. Que sea digno, exacto, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, pero tiene que ver mucho con quién está supervisando en los lugares. Pero una cosa te lleva a la otra vez volvemos al mismo círculo vicioso. O sea, siempre va a haber quien lo haga por menos. Entonces, desgraciadamente no hay una unificación, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos quedan los espacios alternativos donde podamos compartir nosotros, como el Scratch, los jueves del Scratch, donde llegan músicos y empezamos a
crecemos juntos. Ujú. Eso se hizo hace mucho tiempo, se hizo con Willy Zavala, los miércoles del Bretón, donde tocábamos y había jam y unos crecíamos con otros y les enseñábamos a otros y era prepárate este tema y así fue creciendo una incipiente pero sólida Escena ahí. microescena ahí. Ujú, ujú, ujú. Y las hay, o sea, hay muchos chavos jóvenes que yo ahora los veo y digo, qué chido que estás interesado en esto, ¿no? Ujú. Y que pese a la situación como está, tú estás enfocado en eso. Eso para mí es súper chido, ¿no? Ver a los chavos que están pegados ahí sacando estándares, no nada más de jazz, de rock, de la música en general, ¿no? Ujú, ujú. Eso es súper chido. O sea, desgraciadamente es una escena subterránea, sigue siendo una escena subterránea, ¿no? Sí, man, súper fuerte esta onda. Oye, ¿te late si tocas otra onda? Pues, ¿qué puedo tocar? No sé. Lo que quieras. Es que toqué algo Improvisado hace ratito, improvisado, sí, pero ¿Sería algo igual o qué? no sé. ¿Quieres que toque algo igual? Aviéntate algo, aviéntate algo latín, algo, Algo latín. a lo mejor. Tú. Qué puta locura, man, no mames. Algo loco. Algo rápido, perdón. Increíble, man. Increíble. Vente para Hubiera acá. sido chido armar un jam ahí. Sí. Fíjate. Oye, una pregunta ahí que me gusta hacerle a pues a los músicos que llegan a este nivel, hermano. ¿Qué piensas cuando improvisas? Cuando estás al filo así, cuando estás en la zona, dicen, ¿no? Ajá. El estado de flow. Fíjate que, ¿Estoy cuadrado aquí? ¿Sí me veo? Genial. Chido. fíjate que una vez vi una entrevista con el pianista Bill Evans que pues me voló la cabeza porque hace cuenta que él decía, tienes que aprender para desaprender. Mm. Y suena muy, Sí, muy contradictorio, loco, ¿no? Lo que Ujú. estoy diciendo. Pero es verdad porque para poder tocar de una manera cómoda todos estos géneros, necesitas aprender, necesitas estudiar para ya sentirlos Natural. de forma natural y poder expresarte. Mm. Entonces ya no estás pensando en la cuestión de coordinación, qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer allá. O sea, ya simplemente llegas a un estado mental en donde empiezas a disfrutar y se te empiezan a ocurrir cosas durante lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, para mí eso es
el improvisar es eso, ¿no? Tienes esa capacidad de poder experimentar en el momento algo diferente sobre lo que estás haciendo. Pero para hacerlo necesitas un tiempo para poder controlarlo, ¿no? Claro, un trabajo previo. Un trabajo previo y ya después empiezas a improvisar, ¿no? Sí. Entonces, sí, te digo, es como lo decía Bill Evans, es aprender para luego desaprender. Sí. O sea, ustedes, por ejemplo, en este caso, tienen que aprender acordes, escalas, ¿no? Las escalas. Uh-huh. ¿Qué escala le queda a esta progresión? Sobre esta escala me voy a mover. Y al rato ya no estás pensando en escalas, ni en acordes, ni en... Sí. O sea, estás fluyendo, ¿no? Sí. Sí. En ese proceso, obviamente, hay procesos, como decía Sonny Rollins, a veces baja la musa y a veces no baja, ¿no? Uh-huh. No se presenta. No se presenta, entonces Sí. a veces dices, chin, hoy no me salió, o hoy no me gustó. Sí. Los músicos, tú lo sabes, somos muy autocríticos. Sí. Nunca estamos a gusto. No, es que esa toma no, otra toma no, ya quedó ahí, ¿no? Yo soy igual, primera, segunda, tercera toma cuando mucho, ya la cuarta toma ya. Sí, porque Entonces, sí dicen que justo eso pasaba también. Por eso la música ha mutado, digo, tocando este tema. Antes era justo se grababa con cinta y era, pues tengo nada más esto de cinta para que grabes y no tengo que usar otra cinta. Y ahorita puedes hacer 80 tomas, 90 tomas y se diluye esa onda. Fíjate que un dato súper chido. ¿Sabes de dónde nació el scat? El scat es que cuando estás tocando jazz, el cantante está cantando la letra y de repente se empieza... El scat inició con este gran trompetista, Miles, no, el primero de Nueva Orleans, el que canta es el que cantaba así. Louis Armstrong. Louis Armstrong estaba grabando una sesión, te estoy hablando de los años 40 por ahí, ¿no? Y se le cayó el papel con la letra. Entonces, para no dejar de grabar por lo mismo que estabas diciendo, tenemos tanta cinta, él empezó a hacer y de ahí se creó toda una escuela. Esa no me la sabía. Luego vino Ella Fitzgerald y luego ya todo mundo, ¿no? Claro, el scat. Entonces de ahí nació. Justo de la limitación de no tener. Exacto, entonces le dijeron, pues síguele, ¿no? Qué locura, man. Sí. Si lo puedes. No lo estoy diciendo. O sea, lo puedes buscar, ¿eh? Si no hubiera a lo mejor existido, o a lo mejor de otra manera, ¿no? Así es. Y se volvió, ya se volvió un estándar en todos los cantantes de jazz, ¿no? Sí. Hay quienes escatean de una forma impresionante. Ahora, escatear no es hacer sonidos guturales a lo tonto. Tienes que tener conocimientos de armonía o de la mínimo melodía. De la melodía y de las escalas, ¿no? Del tema. Del tema, porque estás escateando sobre la escala, no nada más ahí ponerte sí, claro. Entonces sí es complicado, tienes que tener muy buen oído, conocer el tema y poder improvisar sobre eso, ¿no? Sí, tú por ejemplo, estás escuchando, le pones atención al tema, le pones atención a la armonía, ahorita hablamos de la armonía, o sea, ¿cómo haces como para no... Te dices, o sea, uno ya lo sabe de que, pues no dejas de cantar la melodía o estás siguiendo la armonía y te vas y te vas y te vas. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cómo lo haces de manera más natural? Pues yo en el caso de la batería, por ejemplo, los temas que toco, me los sé. ¿Los conoces, los dominas? Los conozco. Y si no los conozco, mínimo investigo cómo es la forma, cómo va la melodía. Entonces yo tengo los real books en mi teléfono. Bueno, los tengo en físico, pero también los tengo en mi teléfono. Y a veces tengo chance de checar y digo, ok, es más o menos todos los estándares tienen las mismas formas. Sí, o sea, la forma 251 ahorita 251 de la progresión, la forma de 32 compases, la forma de 16 compases, el formato de blues de 12,
O hay temas que tienen una coda que tiene 7 compases o 11 compases o temas ya más complicados. Sí. O En compases donde cambia, hay menos tiempo. Exacto. O sea, ¿no? O que, por ejemplo, la A es Latin y la B es swing y así. Entonces, eso, si yo me encuentro en una situación donde muchas veces pasa, ¿no? De que, a ver, vamos a tocar este tema y yo, ¿cuál? Pues tal tema. Entonces, trato siempre de antes checar la partitura. A veces el pianista siempre la tiene. Le digo, a ver, déjame verla. La veo y bueno, tiene a veces puros acordes. Pero me doy cuenta de la estructura y digo, Sí. ok, ya sé por dónde va, O ¿no? de repente algún acento, algún silencio que hagan Ajá, todos. exacto. Entonces, hay algunos temas que sí tienen acentos, silencios, no sé. Estos cambios de compases que decías. Sí, Ajá. entonces ahí sí tienes que, definitivamente sí tienes que conocerlos. Pero cuando estás en un jam, por eso también decía Aaron Goldberg, o sea, no toques temas que no te sabes. Entonces, no hay nada malo decir, oye, no me la sé. Claro. Otra que te sepas, pues va, tal esta, ¿no? Y si vas a tocar ya en un evento, pues es mínimo decir, oye, ¿qué temas tocas? Tal, tal, tal. No conozco este. Bueno, pues escúchalo, velo, ¿no? Claro. Y pues ya Llegar preparado. lo analizas. Pero sí, ya tienes en mente ya ciertas estructuras, ¿no? Entonces, luego agarras la onda, ¿no? Pero lo importante es escuchar el tema. O sea, realmente estar adentro, escuchando el tema y estar viendo las dinámicas y todo eso, ¿no? Porque hay quienes tocan de principio así, a fin, el ritmo No hay y dinámica. no hay dinámica, no hay nada. no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta tocar? Ahorita tocaste algo latín, hace rato fue algo más yacerón. Pues me gusta mucho, o sea, yo no sé, siento que donde me puedo expresar así como yo soy es en el jazz, ¿no? Me gusta mucho el jazz. Me gusta mucho la música afrocubana. Me gusta mucho, por ejemplo, la timba cubana es increíble. Todo esto que está en la salsa, ¿no? Así es. Y bueno, coqueteo un poquito con eso, ¿no? No soy un experto ni me muevo mucho en esos géneros, pero sí escucho. No lo sé. Sí escucho mucho y toco eso, ¿no? Además, el dar clases, pues te lleva a conocer todos los ritmos, ¿no? Diversificarte. Así es. Me gusta mucho la música brasileña, la samba, María Rita, Tania María, todos esos cantantes, los arreglos, todo eso. Me gusta la música africana, el afrobeat, o sea, muchos géneros. Pero el rock, obviamente, pero sí, el género que más me gusta es el jazz, ¿no? Definitivamente. Llevas tu mente ahí al límite, ¿no? Que como se dice, entras en la zona. Es que hay cosas que no se pueden explicar cuando uno está justo al filo de... Ajá. Yo digo que cuando uno está tocando, improvisando en una canción, se siente como que va surfeando una ola. Así es. O sea, la canción se está desenvolviendo en ese momento. Sí. Y todo está pasando en un momento. Exacto. Algo que decía, creo que fue Miles Davis cuando lo dijo, hablando del disco de Kind of Blue. Decía, por ejemplo, la canción de So What, dice, eso fue un momento que pasó ahí. O sea, si mañana volvemos a tocar So What, no va a volver a suceder. Ese fue un momento que pasó, se capturó y es lo que escuchamos hasta la fecha. Pero a mí me impresiona como estos momentos de energía cuando los músicos están al full, lo que se está manifestando ahí, ¿sabes? Lo platicaba con Willy, como parece ser, de hecho también ayer lo platicaba, está esta onda que le llamamos el diálogo interno, que es esta voz que uno escucha todo el tiempo, pero en el momento en el que uno está improvisando está siendo un receptor de algo que se te está dando, ¿no? ¿Tú cómo ves esta onda? ¿Sí crees que somos receptores? O sea, ¿qué está pasando en ese momento en tu mente? Como que pum, 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 ¿estás recibiendo información o cómo lo ves? Sí, tienes que estar, como te digo, muy atento en la jugada, ¿no?
escuchando. Eres parte de un equipo. Yo a veces hago ilustraciones con el fútbol, ¿no? Mm, Tienes que saber jugar en equipo. Tienes que tocar en ensamble. Para mí lo más complicado, y es lo que a veces le enseño a mis alumnos, es saber tocar en un ensamble. Eso no lo aprendes en la escuela. En las escuelas donde dan clases de ensamble, sí, pero en las clases particulares no. total. Entonces, en el momento en que tocas con un ensamble, operan otras leyes Sí, completamente destapas otra diferentes. onda completamente diferente. Entonces, no Sí. estás tocando en tu mundo. cuarto, estás tocando ya con otros individuos y ya tienes que estar con los oídos al 100%, tus dinámicas, todo. O sea, saber acompañar es otro tema completamente Es diferente. más difícil que acompañar una rola que Así es, que que ya estás vas. en tu cuarto y puedes hacer mil cosas, pero ya tocar con músicos en vivo y saber acompañar un trío, un cuarteto, un quinteto, hasta una big band, Hay que estar es 100% receptivo. tienes que estar completamente concentrado, estar escuchando lo que pasa y estar muy receptivo porque es una conversación. Entonces, está alguien exponiéndote algo y tú le vas a contestar. Es una charla. Yes. Entonces, imagínate que tú me estás hablando y yo estoy pensando en qué voy a comprar mañana en el súper, ¿no? Sí, me vas a No, contestar algo que nada que ver. no, o simplemente estoy así de, ajá, sí, sí. Y no va a haber retroalimentación, ¿no? Mm, Entonces, cuando hay retroalimentación, llegas no sé, a desarrollar cosas increíbles, ¿no? sí. No, yo pienso que esto, porque lo he visto en músicos, en especial en bateristas, brother, porque yo pongo este ejemplo, que tú tienes el ampli, mi ampli vamos a poner sube hasta el 10, ¿no? Ajá. No porque mi ampli tenga rango de volumen hasta el 10, le voy a subir hasta el 10. Ujú, exacto. Tú porque das un putazazo, no porque la Ajá. batería suene bien, bien machín, le vas a estar tocando. O sea, Así es. las dinámicas son bien importantes, el Sí. escuchar. Y lo que quiero conectar aquí es, una persona, tú lo ves en la personalidad de la gente. Ajá. Cuando una persona no está abierta al diálogo, es muy cerrado en sus ideas, Ujú. lo ves manifestado a la hora de Sí. tocar. ¿Te Sí, ha sí, tocado claro. esa onda? Sí, yo creo que son etapas también. De maduración, ¿no? Sí, Musical. exacto. A veces quieres, es como una conversación donde quieres hablar tú todo el tiempo y quieres decir mucho y hablas fuerte y no hay comunicación. Realmente es un monólogo. Entonces muchos músicos así tocan, ¿no? Eso lo aprendí a través de los años. A través de los años, la experiencia me ha enseñado que lo que es compartir una charla musicalmente y gozarla, ¿no? O sufrirla a veces, pero tratas de gozarla, tratas de platicar, tratas de... Compartir Entonces, ideas. igual, o sea, vas a tocar con un trío, tienes que escuchar las frecuencias. O sea, ¿qué frecuencias tiene el bajo? ¿Qué frecuencias las del otro Qué instrumento, el importante piano? ponerle atención a eso, hermano, como baterista. Así es. Y adaptarte a eso, ¿no? Adaptarte a eso. Y a veces uno, cuando es inmaduro, pues llega y toca con una dinámica completamente que no tiene nada que ver con el entorno, Claro. o está pensando en sí mismo todo el tiempo, ¿qué meto aquí? O sea, entonces, cuando empiezas a tocar bien en ensambles, cuando empiezas a mantener ese diálogo, ese toma y daca, empiezas a entrar en otro terreno, Y ¿no? suena Y diferente. eso son años, la verdad son años, son tocar con músicos. Entonces, mi consejo aquí sería, toca lo más que puedas con la mayoría o la mayor cantidad que pueda. de músicos que puedas, ¿no? Va a haber con algunos que te entiendes, va a haber con algunos que no te entiendes tanto, pero definitivamente Eso te forja todo. así es. Sí. Es súper importante, súper importante. Sí. Entonces, y es todo tipo de música, porque muchas veces vemos, o muchas veces mis alumnos me dicen, oye, yo quiero tocar jazz, ¿no? Y digo, ¿por qué quieres tocar jazz? ¿Te gusta el jazz? A ver, enséñame tu Spotify o lo que traigas. Y no traen un solo, tu setlist de música, no traes nada. Manches, voy a hacer eso de checarles el celular. Entonces, a ver. Entonces digo, ¿realmente te gusta? Jazz Police. ¿Realmente te gusta? Si no te gusta, no te metas. O sea,
O sea, bueno, no te metas, porque lo puedes hacer como, pues, como Genuinamente te aficionado, tiene pero que llamar la es algo que te atención, tiene que gustar. Si no para no, impresionar, no para... exactamente. Claro. No es música para impresionar a nadie, ¿no? O para darte, no, yo soy jazzista. Yo no me considero jazzista. Es la música que más toco y es la música que más me gusta. Pero yo no llego así, es que yo soy Mm, jazzista. O sea, pues no lo hago de una manera genuina porque me encanta el género. sí. Y me encanta investigar, y me encanta investigar la historia, y he leído muchos libros de eso, y me prende, ¿no? O sea, Ujú. y sigo descubriendo discos. Acabo de descubrir un disco esta semana, por un podcast de Alice Jackson Jr., un baterista. Digo, no manches, este disco, y son discos de 1956, cosas así, que me prende, ¿no? Sí, Pero si eso realmente no te prende, pues no lo hagas por el hecho de decir, es que esto es la meca del... No, pues sí, no, puede sí, ser el género que tú quieras, ¿no? sí. Lo importante es que tengas pasión por lo que estás haciendo, por lo que te gusta hacer, Ujú, sea el sí. género que sea. Conectando este último, Archie, estamos por terminar y normalmente le doy este último espacio como para que le hables. La mayoría que ven este canal son músicos, somos Ujú. músicos. Un montón de gente va a ver esto que te conoce. Pero... No, vaya que No, sí, sí, vaya sí. que sí. No, De hecho, sí, sí, hasta sí, van a sí. tirar Sí, chida, te buena veo que onda, etcétera. vas muy, muy bien, ¿eh? Con A huevo. esta es una labor súper importante que estás haciendo, la neta, te lo digo, porque te evita, por ejemplo, si muchos de nosotros hubiéramos visto este tipo de podcast, dices, Mm, te evita cometer errores malos tragos, etcétera. exacto, ¿no? Sí, Entonces, perrísimo, man. sí, sí, Muchas sí. gracias. Oye, vi por ahí, para que dejes un buen sabor de boca acá a toda esta raza. Ajá, Vi una frase que hablaste en un podcast que me gustó mucho que decía, eres un servidor de la música, no te ajá, sirvas tú de la música. ajá, Se me hace muy chido porque es como, pues dale tu vida a la música. ajá, Todo lo que venga va a ser añadidura ajá, mientras estés haciéndolo bien. ajá. ¿Qué le podrías decir a toda esta raza que muchas veces el camino del músico es incierto? Estábamos hablando Así es, así de es. estas injusticias que pasan de repente. Ajá. Entonces, un buen sabor de boca que podrías dejar ahí. Pues mira, eh, las circunstancias en todo tiempo han sido adversas muchas veces en cuanto a la cuestión artística. O sea, cuando tú hablas de que te vas a dedicar a la cuestión artística, la pintura, la danza, el teatro, la actuación, la música, muchas veces es visto como un hobby, ¿no? Y te dicen, Mm. pero ¿de qué vas a vivir, no? O sea, Ujú, yo siento que la pasión por algo mueve, mueve todo, sí, mueve fronteras, mueve caminos, abre puertas. sí. Cuando tú realmente quieres hacer lo que te apasiona, vas a encontrar ese deseo, te va a llevar a abrir puertas que de otra manera no podrías abrir. Mm, O sea, si tú no tienes la suficiente pasión para seguir adelante con lo que tú quieres, no va a ser para ti eso. No quiero decir que, no, tú sufre penalidades y, o sea, las vas a pasar, pero hay algo que va a llenar tu tanque, como yo lo digo así, ujú, ¿no? ujú. Llena tu tanque y cuando tienes tu tanque lleno te da energía para seguir luchando por eso que tú quieres Sí. hacer. Y se van a empezar a abrir puertas y se van a empezar a hacer oportunidades, ya sea, eh, no sé, en un grupo o haciendo podcast o teniendo clases en línea o sea, haciendo, no sé, esa energía, esa pasión te va a ir abriendo puertas. Sí. Entonces, sí necesitas verdaderamente querer lo que estás haciendo, sí realmente amarlo, ¿no? La mayoría de músicos que yo conozco que aman lo que hacen, de mi generación, no lo han dejado de hacer y no se han muerto de hambre. Mm, es muy Y tengo importante. muchos amigos en Ciudad de México y otros en otros lados, que ahí están y siguen haciendo lo mismo.
Ahora que fui a México a la Expro Música, me encontré con Mike Portillo, me encontré con Eric, baterista que lo patrocina Aquarian. O sea, un chorro de gente que empezamos de morros, que íbamos a jugar pero que teníamos esa pasión y todos seguimos en lo mismo. Mm, Y realmente no hay nadie que digas, oye, pobre cuate, se está muriendo de hambre, ayúdenlo, ¿no? Todos estamos viviendo o sobreviviendo. Unos les va muy bien, otros no tan bien, pero les va bien porque están sí, contentos con lo que hacen. sí. Entonces, es lo que te digo. Mientras tú tengas pasión por lo que haces, esa pasión te va a abrir las puertas. Yes. No lo sé de qué forma, pero se van a ir abriendo las puertas, se van a ir abriendo las puertas. Sí, y muy importante lo que dices, te da la energía Así de es, seguir haciéndolo. así es. Perrísimo, man. Así es, eso te retroalimenta. Si tú lo dejas de hacer o te desanimas y empiezas a dejar de hacerlo, pues obviamente no vas a tener la energía para seguir luchando, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que tú tengas pasión por algo te va a dar la fuerza para que tú sigas luchando por aquello que te apasiona, que te gusta. Perrísimo. Archie Así Salcedo es. in the house. Amigos, gracias, un placer. Perrísimo. Oye, hermano, Un placer, Eric. no, el placer es mío, real. Cabe mencionar esto, porque lo he mencionado, lo mencioné con Willy. Cuando yo empecé este proyecto hace un año, anoté a 10 personas. Tú eras uno de ellos, man. Ay, Y se gracias, me está brother. cumpliendo un año después, ¿sabes? Chido, carnal. Gracias, brother. Entonces, realmente te lo comento porque es un placer Gracias. platicar. Cada plática que yo tengo con músicos que admiro es una masterclass. Gracias, Lo brother. veo realmente Hombre. así. Y espero pues luego poder compartir ahí algo de música, ¿no? Claro, cuando gustes. Si ahí están Perrísimo. los jueves en el Scratch, Sí, por ahí nos hemos está visto. abierto para toda la gente. Perrísimo. Yo no voy todos los jueves, pero sí Sí. voy a algunos. Pero van muchos músicos, entonces tenemos esa plataforma, como te digo, tenemos poquitos lugares, Sí. pero Lo donde podemos propician. estar retroalimentándonos unos con Yes. otros, ¿no? Yes. Oye, hermano, Un placer. pásanos tus redes, Claro que Instagram, sí. lo que tengas, TikTok, YouTube. Bueno, estoy ahorita terminando un libro, ya Ah, después de perrísimo. dar 35 años de dar clases, estoy terminando un libro que voy a sacar próximamente. Atentos ahí. Y algunos videos instruccionales que tienen que ver con el libro. Y a veces soy muy flojo yo con las redes, la verdad, no subo casi videos y todo eso. Tengo muchos alumnos que están muy bien, que les va bastante bien haciendo videos, cosa que me da mucho gusto. Sí. Y yo soy medio flojo, pero voy a empezar a hacer, Sí. sobre todo por la cuestión del libro que ya terminé. Claro. Ahora en la pandemia me puse a darle duro a ese libro Sí. y ya por fin ya ya lo terminé, nada más Genial. estoy viendo cuestiones de editores y de eso. editores, Sí, de editoras. portada, cosas así. ¿Sabes? Pero ¿Tienes fecha más o menos? yo creo que va a ser, pues ya estamos en noviembre prácticamente. Yo creo que ya en enero. 2026. En el Principios. 2020, en el 26 yo creo que ya lo saco. Perrísimo. Y voy a hacer algunos videos que tienen que ver con eso. Y bueno, ahorita en mis redes estoy como Archie Salcedo en Instagram. Estoy en Facebook igual como Archie Salcedo. Y estoy en TikTok por ahí. Y voy a hacer mi página para la cuestión del libro. Perrísimo. Y para que puedas igual ver las lecciones y todo esto. Sí, ahí estás siguiendo como con el libro los audios, ¿no? Así es. Perrísimo. Así es. Oye, en Spotify te encontramos, ¿tienes algún proyecto de Sí, música? en Spotify subimos un proyecto que tengo con Marc Fabricatori, un pianista francés, y un bajista que se llama Edmundo Pérez, un bajista de los que ya tienen muchos años acá, un máster. Está él ahorita con Alejandro Fernández, ya lleva 20 años tocando con él. Órale. Pero él estuvo con una banda aquí de jazz hace mucho tiempo que se llamó Vía Libre, que fue una banda emblemática de Guadalajara. Estoy con él, es un trío que se llama Nu Trío. No mames. Nu Trío. ¿Qué ahí no toca guitarrista? Es Nu Trío. No tenemos guitarrista. Tuvimos un tiempo guitarrista. Pasaron varios guitarristas. Pasó Ernesto Mercado, estuvo José Chacón, estuvo el que era director de Fermata. Pasaron pocos
pocos guitarristas, Sí. pero el formato que realmente sentimos que mejor, donde mejor nos sentíamos era el trío. A veces Juanjo no estuvo por ahí Juanjo, un guitarrista llamado Juanjo. No, no creo que no, recuerdo. creo que no. No, yo Ajá. creo que no. Lo ando confundiendo. Y a veces con, con trompeta, a veces con sax y eso. Y bueno, aparte de eso, esa es música que sí grabamos un disco que se llama Nutrío. Me pueden encontrar no con la palabra Nutrío, pero sí como Archie Salcedo. Si pones en Spotify Archie Salcedo sale el disco completo. Todas tus redes van a salir aquí abajo en la descripción del Ok. video, Ajá. tu Instagram y todo para Ok, la gente que vaya gracias. a Sí, sí, checar. sí. Ok. Y sí, yo te animo definitivamente, hermano, a que subas contenido. Lo más difícil ya lo tienes, que Sí. es ser un música, ¿sabes? Hay gente Gracias. que no tiene ese nivel y le andan pegando bien cabrón en las redes. Sí, Y, sí, sí, sí. y las redes, pues yo lo veo como, pues esta exposición, ¿no? Así es, así Entonces, es. pues Sí, vayan a pues ver podemos colaborar algo a huevo. y sí sería algo padre. Sí. Entonces también en Instagram pues estoy eh, posteando los proyectos, tengo varios proyectos estoy próximamente con la Big Band de Arturo de la Torre, a veces estoy con la Big Band de Klaus Mayer o estoy tocando con mi grupo, mi cuarteto, que es Archie Salcedo Quartet. Mm. Vamos a tocar este viernes. Y pues hay varios proyectos alternos que tengo, Sí. entonces pues ahí lo voy anunciando. Que la gente se quede pendiente, ¿no? Así Archie es. Salcedo, un verdadero placer, mi hermano. Gracias, Es mi un Eric. gustazo, Gracias, es una locura que estés acá, gracias. men. No, Y pues chido, nada, muchas gracias. va a haber ahí mucha onda que hacer. Órale, Archie pues. Salcedo in the house, mi Gracias. hermano, muchas gracias por estar aquí. Gracias, A amigos. los que vieron, escucharon esto, un gran abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Archie Salcedo, Saludos. Gracias, brother. Perrísimo, brother. Qué chingonería. Gracias.